Hola, nosotros somos el grupo número 3 que está conformado por Delgado Mendoza Edwin, César Cedeño Vélez y quienes hablan Mendoza Brenes Gema. Nuestro tema a tratar es la transformada de Laplace aplicada en la instrumentación y control industrial. Les voy a hablar una pequeña definición de lo que es la transformada de Laplace. Este es un método matemático útil que sirve para resolver las ecuaciones diferenciales en forma algebraica para representar a un determinado proceso. Convierte una función en t en una función en la variable, la cual para el proceso de integración se considera constante. Esta debe ser definida y continua a pedazos en el intervalo y debe ser ordenada en orden exponencial. Además, es un tipo de transformada integral frecuentemente usada para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. La transformada de Laplace de una función de tiempo se detiene mediante la siguiente fórmula. La transformada de Laplace es igual a la integral que va de 0 a infinito de la función de t por la exponencial de menos st. Bueno, podemos ver aquí que la función de t es una variable de tiempo, que S es la variable de transformada de Laplace y es constante, y t es el tiempo. La transformada de Laplace tiene un principio. Si se especifica una función para todos los valores positivos del tiempo, se puede establecer una función relacionada llamada su transformada de Laplace, lo que nos permitirá resolver la ecuación en forma algebraica. Una vez resuelta la ecuación, haremos una transformación a la variable independiente original para obtener solución a la ecuación diferencial inicial. También tiene como generalidades que la transformada de Laplace recibe este nombre gracias al honor matemático francés Pierre-Simon Laplace, que la representó dentro de su teoría de probabilidades, y también nos permite obtener un atajo para resolver una ecuación diferencial. Además, es de gran utilidad para el análisis de dinámica de los procesos y diseños de sistemas de control, y asimismo ahorra mucho tiempo para resolver problemas. Muy bien, antes de hablar de las propiedades de la transformada de Laplace y de los teoremas de la transformada de Laplace, pues hay que mencionar que también tenemos las parejas de la transformada de Laplace. En este caso podemos ver que tenemos estas parejas que nos van a ser de mucha utilidad al momento de querer resolver los diferentes ejercicios que se nos puedan proponer en el tiempo, ¿no? Como tenemos las unidades de impulso, con el sigma que multiplica t, o las unidades de paso donde la Laplace multiplica t, ¿no? Y en la función de Laplace, pues podemos ver que sus resultados, en este caso como en el punto 2, va a ser igual a 1 sobre s. Muy bien. Las parejas podemos ver que son 31 parejas y que nos pueden servir en las diferentes interpretaciones que podemos encontrar al momento de implementar las diferentes propiedades. Bueno, en las propiedades, como podemos visualizar, tenemos 18 propiedades. En este caso vamos a encontrar transformadas de linealidad, transformadas de la derivada, transformadas de integral, transformadas de una función periódica, transformadas de una derivada de orden superior y también escalamiento en el tiempo. Recordemos que la transformada de Laplace de cierta manera nos va a ayudar a resolver estos tipos de ejercicios de una forma más rápida, ¿no? Y óptima. Como para dar un ejemplo, vamos a ver la siguiente diapositiva, que la propiedad de la transformada de Laplace, en este caso tenemos que la transformada de Laplace de una constante por f por t va a ser igual a la constante por la transformada de S, ¿no? En este caso, para poder determinar de dónde sale esta expresión, podemos decir que la transformada de una constante por f de t va a ser igual, en este caso tenemos la transformada de Laplace, como podemos ver aquí, y
integramos o colocamos de cierta forma la constante. Hay una propiedad que nos dice que esta constante que está dentro de una integral puede sacar. En este caso podemos ver que aquí la sacamos y como la derivada de Laplace nos dice que es igual a esta la transformada de Laplace, podemos decir que la constante multiplica a la transformada de Laplace. Para otra expresión podemos decir que la transformada de Laplace de 5 que multiplica f de t va a ser igual a 5 por la transformada de ft. Entonces, en esta expresión de aquí podemos ver en el punto 2 que hablé antes sobre las parejas, unidades de paso, aquí tenemos L por T va a ser igual a 1S. Al momento de reemplazar esta expresión, nos va a quedar 5, 1 sobre S. O lo mismo que sería 5 por 1, nos va a quedar igual a 5S. Entonces, la transformada de Laplace de una constante de 5 va a ser igual a 5 sobre S. Y para cualquier constante, ¿no? Nos va a dar un resultado así, más directo. Muy bien. Ahora también vamos a hablar sobre los teoremas de la transformada de Laplace. En este caso vamos a tener, son 4 teoremas. Tenemos el teorema de valor inicial, teorema de valor final, función de pulso y función de impulso. Continuando con la exposición, tenemos inversión de la transformada de Laplace. Entonces, un método conveniente es buscar una tabla de transformadas de Laplace invertidas y utilizarla. Pero muchas veces no hay los valores específicos. No hay una transformada específica de FDS. No se encuentra. Puede expandirse en funciones parciales y escribirse en términos de funciones simples de S, para los cuales se conoce su transformada inversa. Entonces, en problemas de análisis de teoría de control, FDS, la transformada de Laplace, frecuentemente es de la forma FDS es igual a BDS sobre ADS, donde tenemos que ADS y BDS son polinomios en S, y el grado de BS es menor al grado de AS. Entonces, si descomponemos en sus componentes, f de s va a ser igual a f1 de s más f2 de s hasta llegar a un fn de s. Y si las tablas transformadas inversas de Laplace, f1 de s, f2 de s, hasta fn de s, son obtenidas fácilmente, entonces tenemos que la inversa, ¿sí? La inversa de Laplace de f de s va a ser a la inversa de Laplace de f de 1 de s más la inversa de Laplace de f2 de s hasta llegar a la inversa de Laplace de fn de s. Y esto va a ser igual a f1 en función de t más f2 en función de t más fn en función de t. Donde nosotros sabemos que f1 de t y f2 de t y fn de t están en función del tiempo, son las transformadas inversas de Laplace de f1 de s, f2 de s y fn de s, respectivamente. La transformada inversa de Laplace así obtenida, f de s, es única, excepto posiblemente en puntos donde la función del tiempo es discontinua. Ahora, cada vez que la función del tiempo sea continua, la función del tiempo y la transformada de Laplace tienen una correspondencia inequívoca. Aplicación en la industria. Como primera parte vamos a explicar un ejercicio práctico para entender la aplicación de la transformada de Laplace. Planteamiento del problema. En una industria panificadora, el control de temperatura es indispensable en la mayoría de sus procesos, por lo que se plantea el siguiente ejemplo. Luego de que el pan estuviera en el horno con su respectivo molde durante 30 minutos y este haya alcanzado una temperatura de 95.5 grados centígrados, luego de ser retirado del horno y transcurrido unos 30 minutos en el exterior, alcanzó una temperatura de 55.9 grados centígrados. Considerando que la temperatura ambiente es de 24.5,
grados centígrados, calcule la ecuación del tiempo de enfriamiento del pan para su posterior desmoldado. De acuerdo con la estructura que nosotros conocemos en clase, el primer paso para resolver este problema es determinar el objeto. Y el objeto de nosotros es calcular la ecuación de tiempo de enfriamiento del pan. El segundo paso es determinar un esquema para poder entender de manera más clara el ejercicio. Entonces, entendemos que el pan cuando sale del horno tiene 95.5 grados centígrados. En un lapso de 30 minutos a una temperatura ambiente de 24.5 grados centígrados, el pan alcanza la temperatura de 55.9 centígrados. Tenemos que determinar una ecuación que determine en qué temperatura va a tener en cierto grado de tiempo para el desmoldado. Este cuadrito representa, es una especie de resumen de los valores que tenemos a continuación: la temperatura ambiente, la temperatura actual del horno y la temperatura actual de enfriamiento. Y la cantidad de tiempo. Una vez que está la temperatura después que sale del horno, el tiempo es 0, y ya cuando está el enfriamiento, el tiempo es 30 minutos. El tercer paso son los cálculos. Para esto, vamos a iniciar con la ley de Newton, que dice que la derivada de la temperatura en función del tiempo es igual a la constante de proporcionalidad que multiplica la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial. En base a esta ley de Newton, lo que nosotros hacemos es ubicar estas dos variables de temperatura en la parte de abajo y el dt lo pasamos al otro lado para poder integrar. Integramos esta ecuación y nos da el valor del logaritmo natural, logaritmo newtoniano de temperatura final menos temperatura inicial igual a la constante de proporcionalidad por el tiempo más la constante. Para nosotros, y en esta parte vamos a determinar la constante. Como nosotros sabemos que la temperatura cuando sale del horno es 95.5 grados centígrados y la temperatura ambiente es 24.5 grados centígrados y el tiempo es 0, entonces lo simplificamos, nos queda que la constante va a ser igual al logaritmo newtoniano de 71, que es igual a 4.263. Sigamos. Vamos a partir de lo que ya habíamos despegado, ¿no? El logaritmo newtoniano de temperatura menos temperatura ambiente es igual a la constante por el tiempo, la constante de proporcionalidad por el tiempo más la constante, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con las temperaturas del enfriamiento, que sabemos que es 55.9 menos 24.5. Ya lo vamos a determinar la constante porque ya la tenemos, vamos a determinar la constante de proporcionalidad. Y el tiempo no va a ser 0, el tiempo va a ser 30 minutos. Procedemos a reemplazar y tenemos que el valor de la constante es menos 0.0272. Partimos a partir de la ley de Newton de enfriamiento, que nos dice que la derivada de la temperatura en función del tiempo es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura sub A menos la temperatura sub 0. En este caso, la temperatura sub A es la temperatura que sale el pan del horno, ¿sí? Y la temperatura sub 0 es la temperatura ambiente. K multiplica por ambos elementos dentro del paréntesis. Pasamos a multiplicar y tenemos que T sub A multiplica por la constante de proporcionalidad menos T sub 0 que multiplica por la constante de proporcionalidad. En este caso nosotros sabemos que la constante nos dio menos 0.0272 y T sub 0 es igual a 24, a la temperatura ambiente que era 24.5 grados centígrados. La multiplicación de estos dos nos da un valor de 0.064. Procedemos a aplicar la transformada de Laplace y tenemos que T multiplica para la temperatura en función del tiempo menos temperatura sub A menos la constante de proporcionalidad por la temperatura en función del tiempo, y esto es igual a 0.664 sobre P.
Si nos podemos dar cuenta, P en función de que multiplica la temperatura en función del tiempo y K que multiplica la temperatura en función del tiempo, podemos sacar un mínimo, un factor común, ¿verdad? Y esta temperatura sub A, que sabemos que es 95.5, que es la que sale del horno, la pasamos al otro lado con signo positivo y sacamos el factor común de estos dos valores. ¿Sí? Procedemos a reemplazar los valores de A y B de la ecuación y procedemos a hacer la inversión de la transformada de Laplace. Y nos da como resultado que la temperatura en función del tiempo es igual a 24.5 más 71 que multiplica por epsilon menos 0.0272. Conclusión. La ecuación del tiempo de enfriamiento es la temperatura en función del tiempo es de 24.5 más 71 que multiplica por epsilon elevado a la menos 0.0272 que multiplica por el tiempo. Una forma clara, ¿no?, de poder determinar que la ecuación es correcta es que si nosotros ubicamos la temperatura, el tiempo cero, va a dar como resultado que la temperatura va a ser 95.5, que es la temperatura que sale en los panes del horno. ¿Sí? Digamos. En la industria alimentaria, comúnmente utilizamos la transformada de Laplace como una herramienta de control y medida de factores como temperatura, humedad o cualquier factor de riesgo contra el alimento, ¿sí? O cualquier otro tipo de condición que necesite control en el proceso o la línea de producción. En la industria química podemos decir que es utilizado para el control del proceso de las reacciones químicas y de las medidas de concentración de los productos en un reactor químico y del tiempo que necesitan cada uno de los reactores y la solución para el producto. La industria de transporte usa las transformadas de Laplace como para el control, manejo y monitoreo de medios de transportación con una precisión exactitud. Nosotros como conclusión, ¿sí?, de la transformada de Laplace, podemos decir que este es un método operacional que puede usarse para resolver ecuaciones diferenciales lineales, ya que su uso hace posible que diversos problemas a resolver se transformen en funciones algebraicas, para que su solución sea mucho más fácil, más factible para la solución del problema planteado. Como lo pudimos ver, no es nada difícil ni complejo resolver una transformada de Laplace en el ejercicio práctico. Eso todo es parte del grupo 3. Muchísimas gracias.